vuelta voy a tratar de explicar un poco de qué forma se levantaban las casas de madera y bueno, y tiene un detalle bastante interesante y didáctico para poder comprender un poco cómo estas sencillas casas y construidas con herramientas muy simples han durado, por supuesto, más de 100 años en varios casos. Sobre la estructura de madera, de tirantería sólida, que formaba después con machimbre o tablas la estructura del piso, luego se levantaba todo en estructura de paredes, también con tirantería de madera, por dentro recubierta con tablas y por fuera con chapa canalada o lisa, según los casos. Luego los techos, también con el mismo sistema de cabreadas, prácticamente a 2 o 4 aguas. Por supuesto, las casas que eran más complejas y más vistosas tenían un poco más de juego, de volúmenes, pero todas respondían a la misma tecnología. Los techos también eran de chapa, acá no llegaban las tejas, lo mismo que las carpinterías de vidrio, que podemos ver que en todos los casos es uno de los aspectos donde más se las reconoce las viviendas antiguas, es por los vidrios en pequeños paños cuadrados o rectangulares, le llamamos vidrio repartido, porque los vidrios tampoco podían venir por el transporte en esos barcos muy endebles y se rompían si llegaban enteros. Luego se hacían algunos detalles en aquellas casas con un poco más de posibilidad de ornamentación. Para poder levantar las primeras casas, evidentemente la primer complicación que encontraron aquellos constructores pioneros era la topografía, es decir, la cadena montañosa de la cordillera de los Andes que bajaba hacia la bahía. Por lo tanto, los terrenos tenían una pendiente muy marcada. No existían maquinarias que puedan nivelar los terrenos como actualmente. Cortar troncos de los árboles, ¿no es cierto? Fabricar pequeños pilotes o soquetes, como le llamamos en la arquitectura, en la construcción, y plantarlos verticalmente, formando una malla más o menos de 1,5 metros por 1,5 metros, y sobre esa malla después se serruchaba y a partir de ahí se levantaba la vivienda. Esto permitía primero despegar del piso irregular la construcción, evitando también en la primavera que entrara agua por efecto del deshielo, los chorrillos que bajaban, que se formaban, ¿no es cierto?, buscando la pendiente hacia el mar, y además formaba una cámara de aire que servía para aislar un poco del frío intenso estas. Podemos ver también los aleros que se hacían generalmente en chapa, y este dibujo que hoy es ornamental servía para amortiguar el viento y que no levantara los techos. Las casas más, digamos, importantes coronaban los frontis, es decir, el tímpano, la parte más alta del triangulito donde está la cumbrera, con algunos pináculos, una especie de adornos torneados, de madera torneada o trabajados, terminados en punta. Los rosetones es otro detalle interesante, eran aquellas ventanas que se ponían sobre la puerta principal para iluminar el entretecho del desván. Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, aquí vemos un ejemplo de rosetón, en este caso octogonal. Podían tener distintas formas geométricas, cuadrada, triangular, rectangular, pero lo importante es que era para iluminar el entretecho donde los antiguos pobladores guardaban, lo usaban como depósito.
Con los años se transformó en un objeto, en un elemento decorativo y hasta hoy se utiliza en muchas construcciones contemporáneas que tratan de reivindicarlo, pero ya como dije, en forma ornamental.